inspirador del amor de Dios. El poder, hay un poder inspirado, de inspirado, igual cuando uno saca una alabanza, inspirado, pero el poder inspirador del amor de Dios. Entonces Salmo 113 dice así: alabad siervos a Jehová, alabad el nombre de Jehová, alabad siervo, diga yo soy un siervo, una sierva que alabo a mi Dios, alabo a Dios, adoro a Dios y bendigo su nombre. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Usted sabe que esta palabra de Salmo está mucho antes de Jesucristo, milenios antes de Jesucristo, pero él dijo desde ahora y para siempre. Y todo fue inspirado por el Espíritu Santo. Entonces dice, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. El 3, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Mire, fíjese que dice, desde el nacimiento del sol. Nosotros creemos que el sol nace así. Nosotros todos creemos, desde niños nos han enseñado, mira, ahí nace el sol y allá se pone el sol. No. Científicamente es que la Tierra va dando un movimiento diario de rotación, va dando un movimiento de rotación y de año a año va dando un movimiento de traslación, traslación, claro, va alrededor del Sol. Entonces va dando vuelta ese movimiento. Entonces al dar el movimiento de rotación pareciera que el Sol nace y se pone. No, pero es un decir, es que la Tierra va girando, pero es lo mismo. O sea, nosotros vemos cuando amanece y cuando oscurece, o sea, en el día, en la noche, sea bendito nuestro Dios, amén, en todo momento. Eso es lo que quiere decir. El versículo 5 dice, ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas? ¿Dónde está sentado el Señor? En las alturas, que se humilla a mirar y en el cielo y en la tierra. Dice, ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta con su mano poderosa, levanta. Eso es lo que vamos a hablar. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Él levanta al pobre, ¿cierto? Él lo levanta al pobre de su pobreza, pero también al que está, por ejemplo, en estado de calle, o los que han caído profundamente en el pecado, o un drogadicto que quiere venir a Dios, o un alcohólico, lo que sea, adúltero, lo que sea, homosexualismo, lesbianismo, lo que sea, pero quiere venir a Dios. Él lo levanta de ahí, del pozo cenagoso. El Señor lo levanta. Si esta persona tan solo quiere a Dios, Dios lo levanta inmediatamente por su misericordia. Él levanta del polvo al pobre, claro, porque el pobre está en el polvo, pero al menesteroso alza del muladar, alza al menesteroso del muladar. O sea, el muladar significa basura. Eso significa la basura, el que está durmiendo o come de la basura, pero Dios lo levanta de ese estado de basura y lo hace sentar con los príncipes de Dios. Por eso que el Señor dice que estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Él nos levantó de la pobreza, Él nos levantó de la basura, Él nos levantó de algo que era horrible, de lo hediondez, pero nos levantó y nos sentó en lugares celestiales en Cristo. Ahora la Biblia dice, levanta y alza al menesteroso del muladar. Efesios 2:5 dice, Efesios 2, si lo puede encontrar, algún día tendremos una pantalla aquí, ya podremos poner los versos bíblicos, pero Efesios 2:5 dice, aún estando nosotros muertos en pecado, ¿estábamos qué?
muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. O sea que Él nos dio vida cuando estábamos bien, cuando estábamos predicando, cuando nos vestíamos bien, no, cuando estábamos muertos en delitos y en pecado, y Él nos dio vida. Por eso que Él dice que Él levanta al menesteroso del muladar, lo saca de la basura, lo saca del pecado, lo saca de la escoria. Entonces Él dice que Él nos dio, aún estando nosotros muertos en pecado, porque el pecado, la muerte significa una separación con Dios. Estábamos muertos, nos dio vida juntamente con Cristo, igual que Cristo tenemos esa vida. Por gracia soy salvo. Ya vimos que la gracia de Dios es el favor de Dios, pero también significa, así para que usted lo entienda, la gracia de Dios significa el deseo inmenso, pero terriblemente inmenso de Dios, de verte sin mancha, de verte redimido, de verte como si nunca hubieras pecado. Esa es la gracia, el deseo de Dios, ¿a través de qué? De la sangre de Cristo. Esa es la gracia de Dios, por la sangre de Jesucristo. Ahora dice, juntamente con Él nos resucitó, con Cristo nos resucitó, y asimismo nos hizo ¿qué? ¿Nos hizo qué? Ay, Dios mío, qué lindo. Sí, Él dice que levanta del polvo al pobre y al menesteroso, al pecador del muladar. Y aquí dice, y asimismo que nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. El Señor ya te ve así. Ya estuvimos sentados en los lugares celestiales. Un día cuando lleguemos allá vamos a decir, ¿verdad? Pasamos un periodo en la tierra, parecía que era largo, pero era cortito, porque 1000 años es como un día para el Señor y un día son 1000 años. Y vamos, ya el Señor ya te ve sentado en los lugares celestiales, ya te sacó del muladar, ya te sacó de la basura, ya te levantó. Entonces uno tiene que meterse tanto esto en la cabeza y decir, bueno, yo pertenezco al reino de Dios, yo ya por fe, ya el Señor nos ve sentados en los lugares en Cristo. Por eso que los que son de Cristo, los que ya están sentados en los lugares, porque no sabemos qué pasó antes, no sabemos si estuvimos antes, no sabemos, pero los que son de Cristo van a venir porque se apegan a Cristo, porque es el cuerpo de Cristo, van a venir a Cristo, porque son de Cristo, van a venir. Entonces dice que Él y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, con Cristo, ya, y nos ve sentados en esa mesa inmensa, gloriosa, que nos espera en las bodas del Cordero, para mostrar en los siglos venideros, en los siglos, mire, está hablando de los siglos, no está hablando de un año. ¿Sabe cuánto es un siglo? Son 100 años, pero no está hablando de un siglo, está hablando de los siglos. Van a pasar 100 años, otros 100 años, otros 100 años, van a pasar en los siglos venideros que nos espera a nosotros los que creemos, dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ese es el amor inspirador, es el poder inspirador del amor de Dios. Él ya nos ve. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes. Él tiene abundantes riquezas de su gracia. Vamos a encontrar la gracia de Dios. Hasta el momento sabemos una cosa, que la gracia de Dios es el favor de Dios, un favor que no lo merecemos, pero que Él se puso en nuestro lugar. Ya está bien, pero el significado de verdad es que Dios es el deseo de Dios, el deseo de su corazón inmenso, inmensurable, de tratarte,
de tratarte como si nunca hubieras pecado por la sangre de Jesucristo. Esa es la gracia. Pero dice que en los siglos venideros vamos a ver las abundantes gracias, más gracia de Dios, más cosas maravillosas, como Pablo dijo, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas. Hay cosas maravillosas, hay la gracia de Dios, cosas gloriosas que nos esperan, amén. Por eso nosotros tenemos tanta esperanza. Pero lo más importante, que Él nos levanta del muladar, Él levanta de la hediondez, como el hijo pródigo, Él lo levanta y Él nos hace sentar con los príncipes en lugares celestiales. Entonces dice en Lucas 15, aquí vamos a ver lo que usted ya ha visto, pero lo vamos a leer. Lucas 15, 11, es bueno leer la palabra, porque al leerla, por eso dice, hay una cosa que voy a poner entre paréntesis, dice Proverbios 4:20, dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Entonces, estar leyendo, estar mirando la palabra, estar atento, Dios te va dando, es una gracia rica, es algo maravilloso. Y tú de repente te gozas, tú lees la palabra, ya no lloras, ya no te entristezas, sino que tú te gozas. Por ejemplo, yo me gozo, yo digo, Dios mío, tú levantas del muladar, o sea, del basurero, tú sacas a la persona que parece que no tiene importancia para nadie, que no vale un 20 para nadie, es como una moneda perdida, no vale para nadie, pero sin embargo tú lo levantas y lo haces sentar con los príncipes en los lugares celestiales, le cambias todo. Qué maravilloso, porque esa es tu gracia, Señor. Gracias, Señor. Entonces aquí dice Lucas 15, y esto lo dijo Jesucristo, y lo dijo para todos nosotros. Recuerda que Jesús es el ayer, hoy y por los siglos de los siglos. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra nunca, jamás pasará. Dice, también dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, ¿por qué dice dos hijos? Porque la iglesia a veces está dividida en dos. No es que está dividida en peleas, sino que uno piensa de una manera, otro piensa de otra manera. Por eso dice dos hijos. Y aquí vamos a ver. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Y el papá le repartió los bienes. Dame mi parte. Todavía no había muerto. El papá no habla nada de la mamá, pero no había muerto porque representa a Dios y a la iglesia. Entonces, y le repartió sus bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor lo juntó todo lo que le había dado, todos los bienes. Se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Desperdició los bienes, debe haber hecho un negocio, pero lo desperdició. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Ahí cuando comienza a faltar, ahí no están los amigos, pero cuando tenemos todo, ahí están los amigos, ¿cierto? Pero ahí no están los amigos. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase que cerdos, no ovejas, no como pastor, sino apacentase cerdos que son sucios y son bonitos en todo caso los animales, pero cerdos son hedionditos, amén, cerdo. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas. No dice que comió algarrobas. Por eso tenemos que leer la palabra con comas, con punto, esperar, punto y coma. Y dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas
que comían los cerdos, deseaba comer la comida de los cerdos, porque yo creo que si se acerca a un cerdo, los cerdos tienen unos hocicos y unos dientes grandotes, no sé si ha visto unos cerdos así. Bueno, yo cuando estaba ¿dónde fue que fui? ¿Dónde fue? En Ecuador fui al campo de Ecuador y vi así unos cerdos, pero de verdad, sí, si tú te arrimas a sacarle la algarroba, te muerde, te cortan la mano. Entonces yo creo que eso era imposible, porque entonces dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Pero ¿qué dice? Pero nadie le daba, ni siquiera los cerdos, porque muchos hablan, y comió la comida de los cerdos. No dice la Biblia así, no dice que comía la comida de los cerdos, o sea, que tenía tanta hambre que ni siquiera los cerdos le daban. No dice que comió la comida de los cerdos, porque no podemos ponerle ni quitarle la palabra, ¿amén? Entonces dice, es que a veces yo también escuché muchas cosas cuando chica, es que a veces uno lee mal y el otro escucha y después el otro repite y después el otro repite lo que repite y después se va creando una cosa como una tradición, y todo hace lo mismo, pero es como aquel que dijo, por ejemplo, sabe que mi gallina o mi pato puso un huevo. Y le cuenta al vecino, y el vecino va y le cuenta al otro vecino, oye, el pato de él puso 2 huevos. Después el vecino le cuenta 3 huevos, el otro le cuenta al otro, al último llegan a 10 huevos, y era un solo huevo. Entonces quedó como que una docena de huevos, y no era así, era un huevo. Y así es cuando no leemos la palabra, o el que la exhorta no la lee bien. Por eso es importante leerla. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, claro, porque se fue de la casa y estaba como, cuando se van de la casa, están como medio oídos, sin el razonamiento de Dios, volviendo en sí, por fin volvió en sí. Dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Pero tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Reaccionó, por fin reaccionó. Y dijo, me levantaré e iré a mi padre. Fíjese que él tomó una decisión. Por eso que la palabra de Dios habla de decisiones. El otro día hablamos de decisiones. La decisión de escoger la vida y la bendición. Entonces él decidió, dijo, me levantaré. No esperó que alguien lo levantara. Me voy a levantar. A veces cuando están en el profundo del hoyo, tú dices, sí, me voy a levantar porque yo sé que la mano de Jehová me va a sacar del muladar y me va a poner y me va a sentar en los lugares celestiales en Cristo. O sea, de la basura me va a sentar con príncipes, con reyes. Dios lo va a hacer. Dios está aquí. Entonces él dijo, yo tengo a mi papá, ellos tienen abundancia de pan. Me levantaré, iré a mi padre y le diré. Claro, él le dijo, sí, si quieres se lo leo, dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él se daba cuenta que había pecado contra Dios también y contra ti. ¿Por qué había pecado contra el cielo, contra ti? Porque había deshonrado a su padre, dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él ya no se sentía digno. Hazme como uno de tus jornaleros. Eso es lo que pasa cuando alguien se ha ido de la iglesia, alguien se aleja. Dice, no me siento digno de ir a entrar a la iglesia, no me siento digno, no sé si entrar o escuchar allá afuera. Ya no sé, volví a la droga, volví al cigarro, volví al baileteo, volví a la fornicación, al adulterio, y no me siento digno. Y dígame usted, ¿quién no ha pecado? ¿Quién no ha pecado? Solo Jesucristo que estuvo aquí en la tierra no pecó. Todo el mundo, el chisme también es pecado.
La envidia, el celo también es pecado, que no se ve, pero ¿quién no ha pecado? Entonces se sienten como que ya no creen que nosotros vamos a dar un bibliazo y le vamos a decir arrepentido, o algunos lo hacen, lamentablemente alguna iglesia lo hacen, y le dicen, hijo del diablo, te va a ir al infierno. Eso no se predica, eso no, jamás maldiga a alguien, sino que dice, si uno rescata a uno que lo hace volver del camino, va a salvar un alma. No, tenemos que decirle, ven, Dios te sigue amando, Dios te sigue amando. ¿Quién no ha pecado? Si empezamos a ver la Biblia, a trajinar la Biblia, todo el mundo pecó. David, teniendo el corazón de Dios, adulteró y mató. ¿Quién no ha pecado? Pero siempre dijo, mi pecado está delante de mí. Pero dijo, Señor, no quites tu presencia de mí. O sea, él siempre se arrepentía. Dios, esa es la diferencia, ese era el corazón. Una persona que es íntegra no significa una persona que es hipócrita, sino que una persona íntegra es una persona que dice, Señor, sí la embarré, Señor, sí la embarré, Señor, perdóname. Y después recibe por la fe el perdón inmediatamente. Por eso que la Biblia dice, hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No estoy diciendo que estoy dando licencia para pecar, entonces mañana yo peco, fumo, no, pero a veces hay pecado incluso que ni siquiera se ven, como estamos diciendo, la envidia, el celo, el chisme, que no se ven, pero vamos a cometer a veces una rabia, o un enojón, o una preocupación, demasiado preocupado, también es pecado. Ocupado antes de tiempo. Entonces todos hemos fallado al Señor. Por eso que la iglesia es un hospital, por eso que la iglesia venimos aquí la palabra de Dios, por eso que cuando leíamos el devocional y dice, por la palabra sois limpios. Claro, por la palabra. Entonces él dijo así, entonces tienen que venir. La gente que se siente mal, venga, nadie lo va a rechazar. Él decía, ya no soy digno de ser llamado su hijo. Que él le puso eso al enemigo en la mente, hazme como uno de tus jornaleros. Pero el papá como que no le tomó asunto. Y levantándose vino su padre, ¿cierto? Él vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. ¿Sabe? Y dice, y fue movido a misericordia. ¿Quién? El papá. Fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Usted cree que el papá le dijo, hijo? El papá lo miró. Dios está en la ventana del cielo, te está mirando y te está diciendo, ven, te amo, tal como está. ¿Te cree que el papá le dijo en algún momento, le dijo, ya hijo, ya viene mi hijo, y mandó a un siervo, dile que se bañe primero, se cambie ropa? No, el papá fue conmovido a misericordia. La misericordia del Señor es tan grande que es la cordia, miseri, es una palabra compuesta en hebreo que es cordia, es el corazón de Dios tendido, o sea, las manos de Dios tendido a nuestra miseria humana, o sea, a nuestra flaqueza, a nuestra falta, a nuestras debilidades, a las depresiones, a lo que vayamos pasando. El Señor se movió tendido y dice la Biblia que no fue el hijo que corrió, a lo mejor venía todo cochino, todo hediondo, a lo mejor venía hasta con piojito, quizás como venía, pero él dice que el papá corrió cuando aún estaba lejos y lo abrazó y lo besó en su cuello, en la parte, a lo mejor no tenía ni un olor al olorcito, pero lo besó porque es su hijo, porque es su padre. Por eso que nosotros tenemos que decir, a lo mejor yo he fallado, tú has fallado, pero mi papá sigue siendo mi papá sigue siendo mi papá, él me va a perdonar, porque el hijo volvió a él se levantó, volvió a él no dijo, yo nunca más veo a mi papá, no, dijo, yo estoy aquí en esta situación, pero tengo un papá. Y él volvió, tal vez dijo, voy a decirle que voy a hacer un siervito nomás, hay un empleado de él. No, pero el papá dice que
y se levantó y vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó, y lo vio, porque Dios está mirando todo desde la ventana de los cielos. Y él le dijo: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Sabe? El hijo le dijo eso, pero el papá, que le dijo, pero el padre le dijo a su siervo, no le dijo al hijo, sino que le dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestidle. Sacar el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. ¿Qué es el mejor vestido? Lo vistió con la gracia de Dios, con el favor de Dios. Ese es el favor. No le dijo: vaya a bañarse primero, porque esto es un término espiritual. El Señor te viste inmediatamente con la gracia, que es el favor de Dios, sí, pero es el deseo inmenso de Dios, el deseo inmensurable de Dios de tratarte como si nunca hubieras pecado por la sangre de Cristo. La gracia lo vistió con la gracia de Dios, lo vistió, le puso un anillo que es autoridad, un anillo donde él tenía ya autoridad contra el pecado, contra el enemigo. Él ya no iba a volver atrás, tenía autoridad. Y dice: y calzado en sus pies. Los pies son el apresto del evangelio de la paz, y le puso calzado en sus pies. Y no solo eso, sabe que esto es tan maravilloso, pero el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo. El becerro gordo y matadlo. Y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Miren, desde el punto de vista de los judíos, venir una persona en pecado o hediondo es como que hizo todavía en la ley mosaica, es como que hizo un pacto con un extranjero, ¿ya? O con un impío, porque según la ley mosaica, los judíos no podían juntarse con alguien que no fuera, y todavía algunos que todavía no creen en Jesús no podían juntarse. Entonces era una deshonra para la familia. Pero el Señor le puso un anillo que es un crédito ilimitado. Y el becerro gordo significa algo muy hermoso. El becerro gordo es un animal del pacto, hora del pacto, restableció el pacto. El Señor mató un becerro gordo, porque ese hijo estaba perdido, es hallado, estaba muerto y vino. Y el becerro fue Jesucristo. En la cruz del Calvario fue muerto por nosotros, se puso en su lugar. Ya el papá hoy en día, por eso está siempre mirando por las ventanas de los cielos, ¿quién viene? Porque la gente tiene que venir a Él. Tiene que venir a Él. Por eso que dice el que: venid a mí todos los cansados y trabajados. Él dice: el que viene a mí yo no lo echo afuera. Tiene que venir, tiene que dar un paso y venir a Él. Entonces cuando viene a Él, el Señor corre a su encuentro. El Señor lo va a abrazar, el Señor lo va a vestir, el Señor le va a dar un anillo, va a dar calzado en sus pies, va a hacer una fiesta, pero va a matar el becerro gordo que ya lo hizo en la cruz del Calvario. Ese fue Jesucristo, ese fue el pacto que Dios hizo, el pacto de sangre. Fue Jesucristo muerto por nosotros. Él dice que toda el acta de nuestros pecados fue crucificada juntamente con Él. Entonces ya por Él nosotros ya somos salvos. Por eso que es por gracia, porque Él ya lo hizo. Ahora Salmo 113, vamos ahí mismo al principio donde dice Salmo 113, el versículo 7 dice: Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso
alza del muladar, o sea que está en lo profundo del pecado. Hay gente que ha estado en lo profundo del pecado para hacerlos, versículo 8, para hacerlos sentar con los príncipes de su pueblo, sentado entre gente importante de su pueblo, del basurero al palacio, del basurero al palacio. Hebreos 4:16, por eso dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia, de la gracia de Dios. Confía, hay un trono de gracia, el favor de Dios, hay un trono para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Una confianza plena, una fe. Por eso que el hijo pródigo se acercó, por eso dice, acerquémonos confiadamente al trono de su gracia. Cuando él se acercó, cuando él venía, a lo mejor venía mal, venía hediondo, no importa, pero inmediatamente el Señor dice que fue movido a misericordia. A misericordia, el Dios Todopoderoso, y allí es donde lo abrazó, lo besó, hizo una fiesta al Señor. Pero primero la gente tiene que acercarse confiadamente, no que Dios, porque antes se predicaba mucho, incluso hay películas antiguas que se predicaba mucho antes de Lutero, creo que se predicaba antes de Lutero, ¿cierto? Lutero que transformó, se predicaba que mucho que Dios castigaba y que si hacía algo tenía que ser colgado o quemado porque estaban haciéndole un favor a Dios y lo ponían como un Dios ogro. Y no es así. Dios es un Dios de amor, de misericordia, es conmovido a misericordia. Si Él nos demostró eso en la cruz del Calvario, por eso uno tiene que acercarse confiadamente. Entonces hay gente que no se quiere acercar porque cree que lo van a enjuiciar, no sé, cree que lo van a poner en, no sé, en una pila ahí para piedrarlo, para quemarlo, y no es así. Filipenses 2:6 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Claro, porque nosotros tenemos que decir, Señor, te necesito tanto, tanto, tanto. Jesucristo, siendo el mismo Jesucristo, fue humilde, y nosotros ser humildes delante de Dios, ese es el sentir de Dios. Dice Romanos 8:17, y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados por medio de su sangre, su nombre, su gracia. Ahora dice, hay una cosa que le voy a explicar. Dice, somos hijos de Dios, herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo. Somos herederos de la bendición de Abraham, Isaac y Jacob por Cristo Jesús. Somos herederos. Pero dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué es lo que es padecer? ¿Qué es lo que es padecer? Porque algunos creen que padecer es tu suegra, tu suegro, tu papá, tu mamá, que te hace la lucha, tu vecino, y esa es tu cruz. No, eso no es. Eso no es padecer. Padecer es que tú estás tranquilo, esperando escuchar la palabra de Dios. Te va a entrar la palabra. Primero tu carne no quiere hacer otras cosas, quiere salir, quiere hacer esto y no escucha, y tienes que esperar. Pero Dios te pone en un proceso de reino de donde tú escuchas, como Jesús dijo, tuvo 30 años aquí en la tierra, 33 años, ¿cierto? Pero 30 años él discipulándose. Entonces él escuchaba a papá, porque él decía, yo no hablo por mí mismo, ni siquiera hago las cosas por mí mismo. Lo que escucho a papá, eso yo hablo. Lo que él hace, yo hago. Él hace las obras. Entonces ese es el proceso del reino. Pero y eso es